Hola, buenas a todos. Vamos a hacer hoy un nuevo videotest online de supuestos prácticos de celadores. Como siempre, en la parte derecha de aquí del blog del Celata Garrapata tenemos todos los enlaces a los recopilatorios de test online y vamos a buscar el de supuestos prácticos. Aquí está. Este incluye supuestos prácticos de TKs, celadores, enfermería y otras profesiones sanitarias. Lo abrimos y, bueno, como veis aquí empiezan con los supuestos prácticos de TKs, después vienen los de celadores, después están los de enfermería y después de otras categorías de profesiones sanitarias. Hay un montón de supuestos aquí para realizar. Antes de comenzar el supuesto, vamos a abrir esta página de posicionessanidad.com que nos servirá de referencia para ir localizando secciones y páginas para la resolución del test. En esta página os recuerdo que tengo todos los contenidos de mis webs, tanto de auxiliares, TKs, celadores, enfermería, cuidadores, ambulancieros, funerarios, Hospital Los Montalvos, etcétera, etcétera. Aquí está incluido todo, incluso todos los recopilatorios del blog. Aquí veis que están todos los enlaces a los recopilatorios del blog. Bueno, vamos a buscar el test. Es del SACIR de la OPE del 2005, que se realizó el examen el 3 del 12 del 2006. Y vamos a hacer hoy, en este vídeo test, los supuestos prácticos 1 y 2. Otro día haremos los supuestos prácticos 3 y 4, porque los tengo separados, aunque se realizaron el mismo día, pero como era bastante material, los separé para subirlos a la web. Aquí está. Se corresponde con el 3 de celadores número 35. Vamos a leer el enunciado del primer supuesto. Al servicio de urgencias del Hospital General llegan 3 ambulancias del 112 con 3 personas accidentadas procedentes de una colisión múltiple de vehículos. La primera de las ambulancias transporta un herido que, según refiere el médico de la misma, tiene una posible fractura de fémur. La segunda ambulancia transporta a un herido con un fuerte golpe en la cabeza, con una herida abierta e inconsciente. La tercera ambulancia transporta a un herido que, según nos refiere el médico de la misma, es una posible fractura de húmero. Posteriormente llega un vehículo al servicio de urgencias con un paciente con dolor fuerte en el lado izquierdo del pecho y que, según refiere la familia, tiene antecedentes de infarto de miocardio. Bueno, ese es el enunciado del primer supuesto, y ahora vienen las cuestiones. Empezamos por la primera. 1. ¿Cuál sería la actuación correcta del celador del servicio de urgencias que atiende al herido de la primera ambulancia que tiene una fractura de fémur? A. Ayudará al herido a bajar de la ambulancia sentándolo en una silla de ruedas y pasándolo de inmediato al interior del servicio para ser evaluado por el médico de urgencias. B. Trasladará al herido en una silla de ruedas hasta el servicio de admisión de urgencias para que el herido dé sus datos personales y, una vez haya dado sus datos, lo pasará a la sala de espera de pacientes hasta que el médico ordene que se pase a la consulta para evaluar su lesión. C. Trasladará al herido en la misma camilla de la ambulancia que lo transportó hasta la sala de observación o triaje del servicio de urgencias para que el médico de urgencias evalúe lo antes posible el alcance de la gravedad de la fractura. Y D. Dada la gravedad de la fractura, trasladará al herido directamente al servicio de radiología para realizar la prueba radiológica correspondiente lo antes posible, con el fin de agilizar el pronóstico de la lesión. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Trasladará al herido en la misma camilla de la ambulancia. Daros cuenta que se trata de una fractura del fémur, que es el hueso del muslo por encima de la rodilla. Entonces no lo vas a levantar, como dicen ahí,
y sentarlo en una silla de ruedas. Si viene en una camilla, que es lo lógico, pues se pasa en la misma camilla de la ambulancia y la D tampoco va a ser correcta. No podemos tomar nosotros la determinación de trasladar al herido directamente al servicio de radiología, sino que eso es una cuestión del personal facultativo, no del personal médico. Una dos. ¿Cuál sería la actuación correcta del celador del servicio de urgencias que atiende al herido de la segunda ambulancia que tiene un fuerte golpe en la cabeza con herida abierta y pérdida de conciencia? A. Lo trasladará inmediatamente en la misma camilla que lo transportó la ambulancia hasta la sala de triaje o reanimación del servicio de urgencias, avisando de inmediato al médico de urgencias y el resto del equipo para que procedan a evaluar la gravedad de la lesión. B. Sin moverlo de la ambulancia le pondrá un apósito en la herida de la cabeza, tomará el pulso al herido y dependiendo de las constantes vitales que detecte, avisará urgentemente al médico del servicio de urgencias para que atienda in situ al herido o le pasará directamente a la sala de triaje para su evaluación. C. Dado que viene inconsciente, tratará de reanimarlo mediante ejercicio de RCP básicos y, una vez recobre la conciencia, lo trasladará de inmediato en la misma camilla que lo transportó la ambulancia a la sala de triaje del servicio de urgencias para que sea valorado por el médico del servicio. Y D. Dada la posible gravedad de la lesión, lo trasladará directamente al servicio de reanimación del hospital. Bueno, la correcta es la A, ¿no? Nosotros somos personal no sanitario. Las alternativas B, C y D pues son funciones que corresponde determinar al personal sanitario, lo de colocar apósitos, tomar el pulso, etcétera, etcétera, o hacer reanimación cardiopulmonar o determinar trasladarlo directamente al servicio de reanimación. Bueno, eso corresponde al personal, como eso ha dicho en la pregunta anterior, el personal facultativo. Luego la correcta es la A. Vamos a abrir ya, porque estas son dos preguntas relacionadas, y esta también tercera, del celador en el servicio de urgencias, ¿no? Entonces vamos a abrir, pasamos aquí al apartado de celadores y vamos a abrir el temario de celadores. Y en concreto el tema 7, el tema 9. No, vamos a ver, el tema 17. No, a ver, ¿dónde está? Las funciones del celador en el servicio de urgencias. El tema 27, perdón, el tema 27. Aquí está, actuación del celador en el servicio de urgencias. Abrir una nueva pestaña y aquí, bueno, pues es el temario de celadores online válido para todos los servicios de salud. Viene referido todas y cada una de las funciones que realizan los celadores en el servicio de urgencia, también la descripción, los tipos de triaje, lo cual también suele preguntar bastantes en las oposiciones, la estructura del servicio de urgencias, el transporte sanitario, la clasificación y tipos de transporte sanitario. Como veis está muy completito el tema. Ahí os lo dejo, como siempre, todos los temas y todas las páginas de esquemas, de dossiers, etcétera, que abro, os lo dejo en los enlaces en la descripción del vídeo. Vamos a seguir haciendo el test. Pasamos a la pregunta 3. ¿Cuál sería la actuación correcta del celador del servicio de urgencias que atiende al herido de la tercera ambulancia que tiene una fractura de húmero? A. Ayudará a bajar al herido de la ambulancia inmovilizándole el brazo fracturado con un vendaje y lo pasará inmediatamente a la sala de triaje de urgencias para que el médico del servicio evalúe la gravedad de la fractura. B. Ayudará a bajar al herido de la ambulancia administrándole un analgésico para el dolor si éste se lo pide. Le acompañará al servicio de admisión de urgencias para dar sus datos personales y a continuación lo pasará a la sala de triaje del servicio de urgencias para que el médico del servicio evalúe la gravedad del alcance de la fractura. C.
Si el herido ha sido trasladado en la camilla de la ambulancia, lo trasladará en la misma lo antes posible hasta la sala de triaje, para que el médico de urgencias valore el alcance de la gravedad de la fractura. Y B. Ayudará a bajar al herido de la ambulancia inmovilizándole el brazo fracturado con un vendaje en cabestrillo y lo llevará directamente al servicio de radiología para realizar la prueba radiológica lo antes posible, con el fin de agilizar el pronóstico de la lesión. Bueno, esta pregunta es, la respuesta correcta es la C. Estas preguntas, si se tienen unas nociones básicas de lo que somos los celadores, que es personal no sanitario, casi que no hace falta ni leer completamente las respuestas, ¿no? Porque, mirad, aquí comienza la alternativa. Ayudará a bajar al herido de la ambulancia inmovilizándole el brazo. Bueno, con un vendaje. Eso es una cuestión del personal sanitario. Entonces, pues no hace falta seguir leyendo las dos líneas siguientes. La alternativa B. Ayudará a bajar al herido de la ambulancia administrándole un analgésico. Eso, desde luego, nosotros no administramos ningún tipo de medicación y entonces ya no hace falta, aquí hay 1, 2, 3, 4 líneas más, no hace falta seguir leyendo. Esa, desde luego, no es correcta. Y la D, volvemos a lo mismo, ayudará a bajar al herido de la ambulancia inmovilizándole el brazo fracturado con un vendaje en el cabestrillo. Es una función que corresponde al personal sanitario. Entonces, no hace falta seguir leyendo las 3 líneas siguientes. Luego, la correcta es ya por eliminación esta, que luego si la lees, pues es la que tiene sentido. Si el herido ha sido trasladado en la camilla de la ambulancia, lo trasladará en la misma lo antes posible hasta la sala de triaje, para que el médico de urgencias valore el alcance y la gravedad de la fractura. Y si viniera sentado, pues a si herido sí se le puede sentar en una silla, ¿no? Porque el húmero, pues es el hueso más largo del brazo, ¿no? El de arriba, el que está por debajo está luego el cúbito y el radio, ¿no? Está por encima del codo. Entonces, bueno, pues puede, digamos que podría andar y eso, y entonces se le puede sentar perfectamente en una silla. Pero bueno, como viene que si ha sido trasladado en camilla de la ambulancia, pues lo trasladará en la misma. La correcta es la C. Pero ya os digo que está por eliminación, hace falta solo leer una línea de cada una de las respuestas para ver que son falsas, ¿no? Y nos queda solo la C. Pasamos a la siguiente. 4. ¿Cuál sería la actuación correcta del celador del servicio de urgencias que atiende al paciente que refiere dolor en el pecho y antecedentes de infarto? A. Le ayudará a sentarse en una silla de ruedas y le acompañará al servicio de admisión para que dé sus datos personales, llevándole a continuación a la sala de espera del servicio de urgencias. B. Dado que puede ser un posible infarto, lo llevará directamente al servicio de cardiología. C. Lo trasladará en silla o camilla de inmediato a la sala de triaje de urgencias para ser valorado por el médico de urgencias. Y si la familia pide información sobre el estado del paciente, orientará a esta para que sea el médico que lo atiende quien dé la información al respecto. Y D. Lo trasladará en silla o camilla de inmediato a la sala de triaje de urgencias para ser valorado por el médico de urgencias. Y a continuación informará a la familia del estado de salud del mismo. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Lo trasladará, en camilla o en silla, bueno, pues depende de cómo venga el paciente, ¿no? Y luego fijaros, esto siempre, siempre llevar al enfermo al triaje. Digamos que los que veáis en el hospital, siempre la práctica hospitalaria es que pase primero por admisión para dar los datos, pero la realidad y lo correcto es trasladar al enfermo a la sala de triaje, sobre todo estos enfermos de urgentes, ¿no? Que pueden ser de urgencias, que pueden ser cosas de gravedad, ¿no? Y fijaros lo que ha tardado en salir la famosa cuestión sobre la información. Aquí la alternativa D
empieza bien, lo trasladará en silla o camilla de inmediato a la sala de triaje de urgencias para ser valorado por el médico de urgencias y a continuación informará a la familia del estado de salud del mismo. Bueno, pues hacía mucho que no salía lo de la información del paciente, que está recogido en el artículo 14.2.22 del Estatuto de Personal No Sanitario. Os repito, como ya lo he hecho tantas veces, el celador solo da información general, pero nunca sobre diagnósticos, exploraciones, tratamientos o pronósticos. Entonces la correcta es la C, llevar al enfermo en cama o camilla, en silla o camilla, inmediatamente a la sala de triaje de urgencias para valorar por el médico y si la familia pide información, derivar esta al médico responsable, ¿no?, de que lo ha atendido. Vamos a abrir ya, que no lo habíamos abierto, el tema de las funciones de los celadores, que es muy importante. Y aquí, como veis, en el artículo, el que os he mencionado anteriormente, el artículo 14.2.22, lo dice bien claramente: se abstendrán de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los enfermos sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos que se estén realizando los mismos, y mucho menos informar sobre los pronósticos de su enfermedad, debiendo siempre orientar las consultas hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. El herido de la fractura de fémur debe ser llevado al quirófano de trauma para ser operado. ¿Quién se encargará del traslado? A. El celador de servicio de urgencias se encargará del traslado del herido, así como de la historia clínica del mismo. B. El celador de servicio de urgencias se encarga del traslado del herido, pero no de la historia clínica del paciente, que debe ser llevado por el personal administrativo de admisión de urgencias. C. Las fracturas del fémur no precisan operación quirúrgica, sueldan con escayola, por lo tanto no se necesita llevar al herido al quirófano. Y D. Lo trasladará el ambulanciero que lo llevó hasta el hospital. Bueno, aquí la correcta es la A, ¿no? El celador lleva al enfermo y también lleva la historia clínica. ¿Por qué? Porque así viene recogido, pues por ejemplo, en el artículo 14.2.12 del Estatuto de Personal No Sanitario referido al traslado de enfermos, y dice que realizará el celador el traslado de enfermos tanto dentro de la institución como en el servicio de ambulancias. Y en el artículo 14.2.1 del Estatuto de Personal No Sanitario también habla de los traslados de documentos, aparatos, etc. Documentos, en este caso se entiende la documentación clínica y la historia clínica. Luego, repito, la correcta es la A. El celador del servicio de urgencias se encargará del traslado del herido, así como de la historia clínica del mismo. Pasamos a las 6. El paciente que va a ser operado de la fractura de fémur necesita que le rasuren la zona de la fractura. Dado que es día festivo y no hay peluquero en la institución, la enfermera del servicio de urgencias ordena a un celador de urgencias que proceda al rasurado de la zona a operar. A. El celador puede negarse, ya que el rasurado es misión del peluquero. B. En ausencia del peluquero, los pacientes que vayan a ser operados deben ser rasurados por el auxiliar de quirófano. C. En caso de ausencia del peluquero o por la urgencia del tratamiento, será el celador el encargado de rasurar al paciente que va a ser intervenido. D. El celador informará a la enfermera que, como no es su cometido, se debe esperar por el peluquero al día siguiente para proceder al rasurado. Bueno, la correcta es la C, ¿no? En caso de ausencia del peluquero. Así está recogido o estipulado en el artículo 14.2.15, referido al rasurado de pacientes, que establece que en caso de ausencia del peluquero o por urgencia en el tratamiento, pues el celador rasurará a los enfermos masculinos que vayan a ser intervenidos quirúrgicamente. La correcta es la C. Pasamos a la pregunta número 7.
Los familiares del paciente con dolor fuerte en el pecho piden a un celador de urgencias que les informe del estado del paciente. A. El celador amablemente lo remitirá al médico que atiende al paciente para que sea éste quien les informe del resultado diagnóstico, la exploración y el tratamiento que se le está aplicando al paciente. El celador pedirá información al médico que trata al paciente sobre el diagnóstico, exploración y el tratamiento que se le está aplicando y sin la menor tardanza informará a la familia. C. El celador remitirá a los familiares al servicio de atención al paciente para que les facilite esta información. Y D. El celador remitirá a la familia al personal de administración del servicio de admisión de urgencias para que faciliten esta información. Bueno, la correcta es la A. Volvemos al tema, otra pregunta relacionada con la información que se le puede facilitar a los pacientes. Como veis, este tipo de preguntas es recurrente. Ese artículo hay que tenerlo muy claro, que es el artículo 14.2.22. El celador solo proporcionará a los enfermos, a los familiares de los enfermos y a los visitantes información general. En ningún caso información sobre diagnósticos, exploraciones, tratamientos o pronósticos de la enfermedad. Y pasamos a la siguiente pregunta, la 8. La enfermera de urgencias pide a un celador que ayude a la colocación y posterior retirada de una cuña para la recogida de excretas a uno de los pacientes que está en la camilla de la sala de observación del servicio de urgencias y requiere un tratamiento especial por las dolencias que refiere. A. Dada la excepcionalidad y las circunstancias especiales que rodean a la situación de este paciente, el celador deberá ayudar a la colocación y retirada de la cuña. B. Se negará a hacer ese cometido por no ser de su competencia. C. Informará a la enfermera de que esa misión es del auxiliar de enfermería. Y D. Ese cometido lo realizará él solo por ser una función exclusiva del celador, la colocación y retirada de cuñas. Bueno, la correcta es la A, ¿no? Así está recogida en el artículo 14.2.18. Vamos a verlo aquí, el 14.2.18, que dice textualmente: cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo no pueda éste ser movido solo por la enfermera o ayudante de planta, ayudará en la colocación y retirada de las cuñas para la recogida de excretas de dichos enfermos. Bueno, pasamos a la pregunta 9. El médico de urgencias necesita hacer un electrocardiograma al paciente con dolor en el pecho y precisa para hacer esa prueba el aparato portátil de electrocardiografía que casualmente está en la planta de cardiología del hospital. Pide a un celador que se le encargue del traslado. A. El celador se niega por ser una misión del personal de mantenimiento. B. Al ser un aparato muy delicado, debe ser el enfermero del servicio el que se encargue del traslado del aparato de electros. C. El celador no puede negarse, ya que es una misión específica del celador el traslado de aparatos de un servicio a otro. Y D. El traslado de aparatos delicados es misión del técnico correspondiente. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Es una de las funciones del celador, el transporte de aparataje de unos servicios a otros. Así está recogido en el artículo 14.2.1. Vamos a verlo porque es el primero de las funciones de los celadores y habla de muchos transportes y de conducciones. Este es 14.2.1, que dice textualmente: tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores, así como habrán de trasladar, en su caso, de unos servicios a otros los aparatos o mobiliario que se requieran. El 14.2.1 de las funciones de los celadores recogidas en el Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Y bueno, vamos a la última pregunta, la pregunta 10 de este primer supuesto. El médico del servicio de urgencias que atendió al paciente con dolor en el pecho necesita enviar a la planta de cardiología el resultado de las pruebas diagnósticas realizadas a dicho paciente, para que el cardiólogo valore la necesidad o no del ingreso hospitalario del paciente.
Para tal cometido, ordena a un celador que se encargue de llevar el historial clínico de ese paciente al cardiólogo de la planta. A. Al ser un historial delicado, el celador no está obligado a llevarlo. B. No es función del celador el transporte de historias clínicas. C. Es obligación del celador tramitar o conducir sin tardanza los documentos que le sean confiados por sus superiores. Y D. El traslado de documentos es función del auxiliar administrativo. Bueno, esto en este caso la correcta es la C. Volvemos a hacer referencia al artículo que hemos citado en la pregunta anterior, el artículo 14.2.1, en la que dice que tramitarán o conducirán comunicaciones verbales, documentos, correspondencia, objetos y trasladarán aparatos o mobiliarios. En este caso, tramitarán o conducirán documentos, que es de lo que es la historia clínica, esto es un documento clínico. La correcta es la C. Bueno, pues hemos acabado este primer supuesto y vamos a hacer el segundo supuesto, que os voy a leer el enunciado, es este de aquí. En la tercera planta de hospitalización del Hospital General, durante el horario de visitas, se produce el fallecimiento, en extrañas circunstancias, del paciente de la habitación 312, que había sido hospitalizado como consecuencia de una intoxicación por setas venenosas. Y ahora ya vienen las cuestiones. La pregunta número 11. ¿Cuál será la función del celador en cuanto al acceso y estancia de visitas a las habitaciones de los pacientes? A. El celador no está obligado al control de visitas, ya que esta es una misión del vigilante jurado de la empresa de seguridad contratada por el hospital. B. El celador deberá vigilar el acceso de familiares y visitantes a las habitaciones, procurando que no haya aglomeración de estos en las habitaciones. C. El celador deberá vigilar el acceso de familiares y visitantes a las habitaciones, permitiendo solamente las visitas a enfermos que no revistan un cuadro agudo de enfermedad, con el fin de evitar posibles molestias. Y D. El celador deberá vigilar el acceso y estancia de los familiares y visitantes a las habitaciones de los enfermos, no permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas. Bueno, la correcta es la D, ¿no? Esto viene recogido en el artículo 14.2.6 y en el artículo 14.2.10. Vamos a ver estos dos artículos. El punto 6, que dice, artículo 14.2.6, vigilarán las entradas de la institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello. Y el artículo 14.2.10, vigilarán el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos, no permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas, cuidando no introduzcan en las instituciones más que aquellos paquetes expresamente autorizados por la dirección. Digamos que estos dos artículos, el 14.2.6 y el 14.2.10, son los dos referidos a la vigilancia y el control de accesos en la institución. Por un lado, el 6 hace referencia a la vigilancia a la entrada general en el hospital, y el otro, el punto 10, hace referencia a la vigilancia y a la entrada en las propias habitaciones de los enfermos, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta número 12. Respecto al comportamiento de los visitantes y enfermos, ¿cuál debe ser la actuación del celador? A. Denunciar al vigilante de seguridad si detecta cualquier desperfecto ocasionado por visitas o enfermos. B. Vigilar el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, evitando que estos últimos fumen en la habitación, traigan alimentos o se sienten en las camas, y en general toda aquella acción que perjudique al propio enfermo o al orden de la institución.
Y C, vigilar el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, permitiendo que estos últimos fumen en la habitación y traigan solamente alimentos autorizados y, en general, toda aquella acción que perjudique al propio enfermo o al orden de la institución. Y D, no es misión del celador vigilar el comportamiento de visitas y enfermos. Bueno, la correcta es la B, ¿no? Así está recogido en el artículo 14.2.11. Es este. Vigilarán asimismo el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, evitando que estos últimos fumen en las habitaciones, traigan alimentos o se sienten en las camas y, en general, toda aquella acción que perjudica al propio enfermo o al orden de la institución. Mirar esta alternativa, la correcta es la B. La C viene a decir todo lo contrario que la anterior, la B. Vigilar el comportamiento de los enfermos y visitantes, permitiendo que fumen en las habitaciones, que traigan alimentos autorizados, lo contrario que lo que dice el artículo 14.2.11 del Estatuto, y en general toda acción que perjudique al propio enfermo eso está bien redactado al orden de la institución. Pero bueno, la correcta es la B, que esto es la literalidad del artículo 14.2.11 del Estatuto de Personal No Sanitario, ¿no? Pasamos a la 13. ¿Quién se encarga del traslado del cadáver de la habitación 312 al mortuorio? A. El mozo de la funeraria al que la familia haya contratado el enterramiento del cadáver. B. Excepcionalmente y en ausencia del mozo de la funeraria, podrá hacerlo el celador de la planta. C. Como posiblemente se le practique la autopsia, será el ayudante del forense el encargado del traslado del cadáver. Y D. Es una función exclusiva del celador el traslado del cadáver al mortuorio. Esta es una de las funciones exclusivas, ¿no? Y así está recogido en el artículo 14.2.19, que se refiere a la actuación de los celadores en relación con los pacientes fallecidos. Y dice textualmente: ayudarán a las enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio. Es decir, las actuaciones del celador en relación con los pacientes fallecidos es, por un lado, ayudar al personal sanitario al amortajamiento y, por otro lado, llevarlos ellos particularmente a trasladarlos al mortuorio. Pasamos a la pregunta número 14. Al paciente fallecido de la habitación 312 se le practicó una autopsia para determinar los motivos de la muerte. Durante la autopsia, el auxiliar de autopsias que acompaña al forense se ha puesto enfermo y ha tenido que abandonar la sala, de tal manera que al finalizar la autopsia, el médico forense ordena al celador de autopsias que proceda a suturar el cadáver. A. Excepcionalmente y ante una circunstancia tan especial, el celador debe proceder a la sutura del cadáver, siempre bajo las circunstancias del médico que practicó la autopsia. B. No es función del celador hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. C. Ayudar en la práctica de autopsias no es una función específica del celador del servicio de autopsias. Y D. Obedecerá a las órdenes del forense procediendo a suturar el cadáver y dando cuenta inmediata de esta circunstancia a sus superiores. Bueno, la correcta es la B, ¿no? No es función del celador hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Esto está recogido en el artículo 14.2.20, referente a las funciones del celador con respecto a la práctica de autopsias, que dice textualmente: mira, ayudarán a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran, por su parte, hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver, y limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala. Esas son las actuaciones del celador en relación con las autopsias. Luego la correcta es la opción B. No es función del celador hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Pasamos a la pregunta 15. Los familiares del paciente fallecido solicitan al celador que les informe
sobre los resultados de la autopsia y de los trámites precisos a seguir para llevar a cabo el enterramiento. Perdón. Bueno, volvemos otra vez con la pregunta sobre la información. Las alternativas son las siguientes. El celador se abstendrá de hacer comentario alguno los familiares del resultado de la autopsia y facilitará la dirección de todas las funerarias que hubiera en la zona para que procedan a contratar el enterramiento del cadáver. B. El celador se abstendrá de hacer comentario alguno a los familiares del resultado de la autopsia, orientando esta consulta hacia el médico responsable correspondiente. Asimismo, orientará la información de los trámites precisos para el enterramiento hacia el jefe de personal subalterno como responsable de este cometido. C. Deberán informar amablemente a los familiares del fallecido tanto de los motivos que originaron su muerte como de los trámites que deben seguir para proceder al enterramiento. Y D. El celador del servicio de autopsia se encargará personalmente de informar a los familiares de los motivos que originaron la muerte, así como de realizar los trámites precisos para el enterramiento. Bueno, la alternativa correcta es la B, ¿no? Por un lado, aquí intervienen dos artículos del Estatuto de Personal No Sanitario, ¿no? Por un lado, el artículo 14.2.22, que ya lo hemos visto en varias ocasiones, relativa a la información que pueden proporcionar los celadores, que solamente es información general, nunca información de tipo sanitario sobre diagnósticos, exploraciones, tratamientos o pronósticos, ¿no? Y luego también interviene el artículo 14.1.9, que el artículo en la sección, en el artículo 14.1 está referido a las funciones del jefe de personal subalterno, que están aquí abajo. Y en el artículo .9 indica textualmente informará a los familiares de los fallecidos en la institución sobre los trámites precisos para llevar a cabo los enterramientos y, en caso necesario, les pondrá en contacto con la oficina administrativa correspondiente para completar dicha información. Luego, la alternativa correcta es la de el celador no puede informar sobre los resultados de la autopsia, orientará al médico responsable correspondiente para que sean informados por él y asimismo orientará hacia el jefe de personal subalterno para que les informe a los familiares sobre los trámites precisos para para llevar a cabo el enterramiento. La opción válida la B. Pasamos a la pregunta 16. Finalizada la autopsia, ¿cuál será el cometido del celador de autopsia respecto de la mesa de autopsias y la propia sala? A. Limpiará la mesa de autopsias, pero no la sala. Cometido este último propio del personal de limpieza del hospital. No es función del celador las labores de limpieza. C. Deberá limpiar tanto la mesa de autopsias como la propia sala. Y D. Deberá avisar al servicio de limpieza para que procedan a la limpieza de la mesa y sala de autopsias. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Volvemos al artículo antes mencionado, el artículo 14.2.20 del Estatuto de Personal No Sanitario, que es el que se refiere a las funciones del celador con respecto a la práctica de autopsias, ¿no? Y dice textualmente, ayudarán a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran por su parte hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala. Bueno, pues esa es la opción correcta. Deberá limpiar tanto la mesa de autopsias como la propia sala. Pasamos a la pregunta 17. La palabra tanatopsia es sinónimo de A, muerte, B, incineración, C, autopsia y D, amortajamiento. Bueno, tanatopsia es sinónimo de autopsia. Ahí está, eso es así. Y pues mira, os voy a abrir un glosario, porque nunca abro
páginas de funerarios.net, que son ya de mis páginas. Pero voy a abrir este glosario de conceptos básicos, porque aquí viene lo de la tanatosia y otra serie de conceptos y glosarios relacionados con los cuidados paliativos, la muerte digna y la eutanasia, ¿no? Está bastante completo y de estos términos pues también preguntan bastante en las oposiciones. Y aquí también viene un cuadro de cómo relacionarse con una persona en duelo, los comentarios a evitar y cómo transmitir comprensión, ¿no? Bueno, ahí están. Estos conceptos básicos, como todas las demás páginas que he abierto, como os he dicho ya en anteriores ocasiones, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Pasamos a la pregunta 18. Un familiar del fallecido se desvanece por una lipotimia. ¿Qué medida más importante debe de adoptar el celador hasta que llegue el facultativo? A. Administrarle agua. B. Respiración artificial. C. Colocar la cabeza en posición alta. Y D. Tender al paciente y levantarle las piernas. Bueno, pues esta es la correcta, es la D, ¿no? Tender al paciente y levantarle las piernas, que es la posición de Trendelenburg. Son las actuaciones básicas en primeros auxilios, ¿no? Vamos a abrir aquí el esquema. Vamos a ver dónde está la zona de salud. Aquí en los esquemas sanitarios y el esquema número 7, que son referido a las actuaciones básicas en primeros auxilios. Aquí viene esta tabla, recoge una serie de situaciones y a la derecha lo que hay que realizar en cada situación. Está bastante resumido, pero bueno, para darnos una idea general de las actuaciones. Y luego, como os he dicho, lo de la posición de Trendelenburg, pues vamos a abrir el esquema 4, que ya lo hemos abierto en otros test, que son las posiciones anatómicas de los pacientes, tanto las posiciones anatómicas quirúrgicas como no quirúrgicas. Es un repaso general donde se describen cada una de las posiciones con imágenes incluidas, ¿no? Y sobre esto preguntan mucho, sobre las posiciones anatómicas. Por eso es importante pues tenerlo bien trillado. Vamos a seguir con el test, que ya se está acabando. Pasamos a la pregunta 19. Con respecto a los guantes que usa el celador en las autopsias, ¿cuál de estas afirmaciones es incorrecta? A. Deben de utilizarse siempre que tenga heridas o cortes en la mano. B. Se recomienda que los guantes sean de látex. C. Los guantes son la protección de barrera más importante. Y D. Una vez utilizados pueden lavarse con jabón para un nuevo uso. Bueno, esta a lo mejor pues os sorprende y tal, pero vamos, por lo fácil, ¿no? Porque dice, una vez utilizados pueden lavarse con jabón para un nuevo uso. Bueno, pues esa es la afirmación incorrecta, ¿no? Estamos hablando de guantes desechables, no reutilizables. Lo que pasa es que nosotros, los que ya llevamos mucho tiempo en instituciones sanitarias, sí que hemos visto gente, de esta gente que, bueno, es que son ahorradores natos y que cuando utilizaban guantes, pues a veces los lavaban y los tendían ahí algunos los dejaban en cualquier sitio tendidos o colgados con pinzas o con algo para volverlos a usar, pero repito, no son guantes reutilizables, son guantes desechables, no reutilizables. Con respecto a los guantes, que es un tema muy curioso, vamos al temario de celadores. Y aquí ya sabéis que el temario está compuesto por 32 temas,
unos cuantos anexos, como 10, y luego también en el blog de Celadores Online hay entradas del blog con ampliaciones de temario. Y una de estas entradas del 27 de febrero de 2022 hace referencia a los guantes. Es muy interesante. Se llama Guantes Sanitarios, tipos y usos, ¿no? Y aquí, bueno, pues es todo un monográfico muy completo sobre los tipos de guantes sanitarios, tipos, usos, con tablas. Aquí está esta tabla muy completa también, el tipo de guantes quirúrgicos, de examen, de guantes de quimioterapia, e incluye también vídeos descriptivos del tema. Repito, guantes sanitarios, tipos y usos. Os dejo, como siempre, el enlace a esta entrada en la descripción del vídeo. Pasamos a la pregunta número 20. Los familiares del enfermo solicitan al celador dónde deben informarse para presentar una queja o reclamación por escrito. El celador les remitirá al A. Servicio de admisión, B. Director médico, C. Servicio de atención al paciente y D. Director de enfermería. La 20, la respuesta correcta es la C, ¿no? Servicio de atención al paciente. Aunque no solo se ocupan de las quejas y reclamaciones, ¿no? Tienen muchas otras funciones, aunque siempre nos suena el servicio de atención al paciente, pues bueno, cuando alguien se queja, pues vaya usted a atención al paciente. Pero bueno, tienen más funciones. Y para ilustraros sobre las funciones, vamos de nuevo al temario de celadores y vamos al tema 6. Que precisamente hace referencia a ello, al servicio de admisión y atención al paciente. Y aquí pues os hace una descripción muy completa de ambos servicios y de admisión, también de admisión de urgencias y el servicio de atención al paciente y cuáles son las funciones, que son bastantes más que la de recibir quejas y reclamaciones, ¿no? Como podéis comprobar. Bueno, vamos a seguir. Pasamos a la pregunta 21, que es la penúltima. ¿Cuándo debe hacerse la autopsia? A. Cuando la muerte ha sido por suicidio. B. Cuando la muerte ha sido por envenenamiento. C. Cuando la muerte ha sido por causa desconocida. Y D. Todas las respuestas son correctas. Bueno, pues todas las respuestas son correctas, ¿no? En todos estos supuestos debe hacerse autopsia. Hay diferentes tipos de autopsia, ¿no? Que son de autopsia clínica, que sirve para confirmar la causa de la muerte y la realiza el anatomopatólogo. Y luego la médico-forense, la autopsia médico-forense, que lo que pretende es informar a la autoridad judicial de las causas y circunstancias de la muerte. Y ahí está, la realiza el médico forense. Pero para ilustraros bien sobre el asunto, vayamos al temario de celadores online y al tema 24, referido a la actuación del celador en la práctica de autopsias. Sobre todo está referida a las funciones que tienen los celadores en el servicio en la sala de autopsias, pero luego también viene una tabla aquí, ¿no veis? Como las técnicas de autopsia, el material necesario para realizar una autopsia, etcétera. Os dejo, ya os he dicho, el enlace en la descripción del vídeo. Y ya pasamos a la última pregunta, la 22. Durante la autopsia es función del celador auxiliar al facultativo en A. La eliminación de restos. B. Apertura de la caja craneal. C. Examinar los órganos para determinar la causa de la muerte. Y D. Las respuestas A y B son correctas. Bueno, esta pregunta, la respuesta correcta es la D. Las respuestas A y B son correctas. Es función del celador ayudar
auxiliar al facultativo en la eliminación de restos y apertura de la caja craneal. Vayamos al artículo 14.2.20 de las funciones de los celadores, si es que las encuentro, que ya las hemos visto anteriormente. El artículo 14.2.20. Ayudarán a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran, por su parte, hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala. Y entonces diréis, bueno, y entonces como aquí da por correcta la alternativa A y la B son correctas y la B se refiere a la apertura de la caja craneal. Y cuando para abrirle la caja craneal, pues habrá que utilizar instrumental, a no ser que estontones la cabeza contra el suelo y se abra como un melón, ¿no? Entonces habrá que usar instrumental. Pero, ¿por qué dice que la respuesta es correcta? Porque para la apertura de la caja craneal nosotros podemos auxiliar al facultativo sujetándole la cabeza, ¿no? Para que no se vaya para todos los lados, sujetándole la cabeza mientras él procede a la apertura de la caja craneal con el instrumental correspondiente. Y nosotros le sujetamos la cabeza y estamos auxiliando al facultativo. Luego las respuestas A, la eliminación de restos, y B, apertura de la caja craneal, las respuestas A y B son correctas. Bueno, y ya hemos acabado estos supuestos prácticos 1 y 2 de la UP 2005 del SACI. En el próximo vídeo haremos otros dos supuestos, en este caso también de la UP 2005 de SACIL, en este caso los supuestos 3 y 4. ¿De acuerdo? Venga, pues hasta el próximo vídeo. Un saludo. Adiós.